gusta mucho escribir a partir de la idea de los 5 sentidos, ¿no? Escribir de manera que lo que el lector lea o el resultado sea una invitación para habitar ese espacio, ¿no? Para sumergirte en ese lugar y vivirlo no nada más desde lo visual, ¿no? O sea, ay, qué bonito, había una mesa, una silla y una alfombra, sino, o sea, no nada más esas descripciones visuales, sino como adentrarte en todo el universo sensorial que representa el espacio, ¿no? La presión atmosférica, la temperatura, las sensaciones en la piel, no nada más como lo más inmediato, sino como esas sensaciones que para percibirlas necesitamos un poquito más de atención, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos podemos preguntar, ¿a qué huele el aire de la librería Rosario Castellanos? Y podemos pasar aquí, venir 8 veces y no habernos hecho nunca la pregunta, ¿a qué huele la librería? Y si nos detenemos a pensar, bueno, a lo mejor no huele a libro viejo, no huele a libro de texto, sino que tiene ahí un aroma particular, o se escuchan cierto tipo de ruidos, ciertos tipos de ecos, porque pues el espacio va configurando los sonidos y forma parte de un concierto de emociones y de sensaciones sumamente complejo que a mí me interesa mucho, me gusta muchísimo, y esa es la manera en la que a mí me gusta escribir. Bueno, de hecho podría decir que es al revés. Las novelas que he escrito hasta ahora me han llevado a ese descubrimiento, ¿no? Empezar a escribir y empezar a entrar en esos lugares y a necesitar de los recursos, de las sensaciones y de las percepciones sensoriales para la escritura me han llevado pues, a descubrir el espacio de una manera diferente y descubrir esa obsesión extraña que tengo con lo sensorial en el espacio, ¿no? Con la dimensión espacial, multisensorial, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, en Puertas demasiado pequeñas, la primera novela que escribí, pues está clavadísima la novela en una casa, está centrada en una casa construida hipotéticamente por Luis Barragán. Y bueno, Luis Barragán yo creo que en ese sentido es mi maestro, ¿no? Porque construye atmósferas, no únicamente construye casas, no únicamente construye espacios arquitectónicos, construye experiencias multisensoriales. Yo creo que haber descubierto de esa manera a Barragán y haberme acercado como con una idea también muy sensorial a la lectura de Juan Rulfo me dio esas dos dimensiones, ¿no? Esa dimensión de llevar el espacio a la literatura, y en Puertas demasiado pequeñas ocurre eso. Quería llevar a los lectores a esa casa, que vivieran en una casa de Luis Barragán y que experimentaran el espacio, el encierro, ese espacio ambivalente, que no nada más es decir, ay, qué bonito, estoy aquí, qué lindo es todo, sino que lo que hace Luis Barragán es llevar a las personas que habitan esas casas, esos lugares, a una dimensión mucho más mística de recogimiento, que puede llegar a ser incluso un poco incómodo, porque es un espacio místico de silencio que abre muchas preguntas y que destapa la cabeza y que te empieza como a confrontar y hacer sentir al mismo tiempo en paz, pero dentro de ti, ¿no? Y si un conflicto, pues va a salir a la luz, porque eso es lo que hacen esos lugares como de recogimiento. Y yo quería que los lectores entraran a esa casa junto con el protagonista, José Federico, que es un pintor, y que se ve encerrado en esa casa, o sea, lo vuelven prisionero en esa casa, y él, a partir de esa experiencia de opresión, que es algo un poco más o menos, pues sí, es bastante violenta la experiencia opresiva de verse encerrado, se ve obligado a llevar a cabo una iniciación artística, una iniciación como pintor, ¿no? Y lleva su capacidad como pintor mucho más lejos de lo que él hubiera sospechado. De eso va la novela, eso es lo que, más o menos lo que pasa, pero todo lo que sucede tiene que ver con la manera en la que se experimenta el espacio, ¿no? Y bueno, ahí como que descubrí, dije, ah, caray, como que tengo ahí un amorío, una obsesión con este tema, con las puertas, con los muros, con los colores, con la iluminación. Dije, bueno,
veamos a dónde lo podemos llevar, ¿no? Y en mi segunda novela, Restauración, ahí sí lo volví muy consciente y me di vuelo, me solté, ¿no? Así me fui como hilo de media en el desarrollo de las descripciones de los espacios. Y lo trabajé así como con mucha conciencia de lo que, o sea, dije, vamos a trabajar y vamos a encontrar una estrategia para que las descripciones no sean aburridas, porque normalmente si vas a un taller literario te dicen, ay, no describas mucho porque si describes la acción se detiene. Y el lector dice, bueno, no está pasando nada, nada más me están diciendo cómo es el arbolito y cómo es la florecita y cómo es el sillón, etcétera. Y la gente se aburre y detienes la acción y dejas de leer. Entonces el desafío en Restauración fue justamente encontrar la manera en que la acción y las descripciones se fueran alternando y se fueran complementando como piezas de un ladrillo argamasa, y que ambas le dieran solidez una a la otra, ¿no? Que las acciones se vieran mucho más enriquecidas por el universo sensorial del espacio, y que el espacio cobrara una dimensión mucho más dinámica por medio de las acciones que realizan en todo momento los personajes. Entonces la acción nunca se detiene, pero todo el tiempo está sucediendo en un espacio muy minucioso. Describir así la costrita que se levanta y llevarlo también mucho a los procesos. Tiene mucho que ver con los procesos de la materia, porque en ambas novelas, tanto en Puertas demasiado pequeñas como en Restauración, me voy mucho hacia los materiales en el proceso de realizar una acción, ¿no? En Restauración, bueno, la chica, la protagonista, está restaurando una casa que es de su enamorado o del chico al que ella ama, aunque no está muy claramente correspondida, como que no es muy presente, es un poco tóxico el güey. eh, y al comenzar a restaurar esta casa, se empieza a restaurar también a sí misma y empieza a restaurar la memoria de la casa. Entonces es como una historia de fantasmas, una historia un poco creepy, muy, muy violenta. Porque al momento de ir dando vida a estos fantasmas, pues se habla también de las violencias que padecen los personajes en estas dos dimensiones, ¿no? La idea también es como traslapar las vidas de estos personajes y que en algún momento se sienta así como de, ah, caray, ¿quién era quién? ¿Quién es el fantasma? ¿Y quién está vivo? ¿Y quién está muerto? ¿Y dónde están? ¿No? O sea, dar lugar a esa ambigüedad justamente como parte de esta restauración, como de darle vida a un fantasma que es la casa, pero son ellas y son sus historias y son sus voces. Y todo también, como en Puertas, todo tiene que ver o todo se conecta por medio de la materia y por medio del espacio que es la casa, ¿no? Fíjate que desde que comencé a escribir me propuse no repetir fórmulas. No me gusta la idea de escribir la misma novela una y otra vez. La novela se termina y se termina ese universo, aunque sí se repiten, claro, ciertas obsesiones, porque pues, de eso estoy hecha yo y no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, ahora que me propuse escribir un nuevo proyecto, el nuevo proyecto que escribí es mucho más personal. Se trata de una novela autobiográfica y es muy lindo porque es volver a la casa de infancia. Esta vez de nuevo hay una casa, de nuevo hay un espacio, de nuevo hay un adentrarse en ese universo doméstico que nos arropa, pero en esta ocasión pues es el universo que me arropó durante la infancia, es volver a la casa de infancia y el máximo de todas las casas, nuestra madre, ¿no? Es la figura de la madre y la relación de la madre con la hija. Ay, es una pregunta muy, muy interesante y muy bonita para mí, porque mi primer contacto con los libros fueron libros que tenían que ver con la religión. Mi familia es religiosa, entonces todos los libros que tenía, bueno, lo primero, claro, la Biblia y estos libros como muy de doctrina, de adoctrinamiento y de lavado de cerebro horrible, pero que de alguna manera dan una estructura. Bueno, la Biblia como pieza literaria sigue siendo algo muy, muy valioso, ¿no? Pero me acuerdo
Y eso es algo que aprecio mucho, es que siempre he tenido en mi vida una hermana, una hermana adoptiva, una hermana elegida, que me cuenta historias. Eso es muy, muy lindo. Mi prima, por ejemplo, en mis primeros años, mi prima siempre me quedaba a dormir con ella y me contaba cuentos de las mil y una noches, cuentos de hadas, y yo estaba lela, escuchándola, y eso me despertaba, o sea, me abría por completo un mundo que estaba más allá de la religión. Y me daba como esa curiosidad, ¿no? Me fue dando esa curiosidad. Y ahora ya de grande, bueno, siempre he tenido amigas, hermanas que me siguen contando historias y eso es algo que a mí me gusta mucho. Eh, pero otra pieza muy, muy importante de ese rompecabezas, del que nos vamos formando como lectoras y lectores, fue mi abuela. Mi abuela paterna fue maestra rural en la Sierra Tarahumara, ¿no? Ya sabes, todo este proyecto de llevar la alfabetización a los pueblos de México, que tiene un montón de matices, ¿no? En cuanto a las lenguas originarias, pero como proyecto en su momento fue súper, súper interesante. Mi abuela formó parte de esto y algo, no sé, muy nostálgico de las historias que ella cuenta es que en la precariedad en la que vivía, lo único que podía hacer era esconder sus libros, los pocos libros que tenía, esconderlos en fundas de almohada porque mi abuelo era un tarado que no quería llevarse nada, era un macho golpeador, ¿no? Y deja eso, mujer, y mi abuela tenía que esconder los libros para poder llevarlos consigo en las mudanzas de aquí y allá en el norte de México, de Sateboa, Ojinaga, Palomas, toda la frontera, en una precariedad absoluta, en lugares en los que no había absolutamente nada, y para ella, en esos lugares de absoluta precariedad, el diálogo con los libros era todo lo que tenía, era el único asidero que tenía. Y con el tiempo, pues por supuesto que nos transmitió ese cariño y esa adoración, esa suerte como de deseo de buscar la literatura, de buscar la palabra escrita como un amparo, ¿no? Como un refugio. Eso fue muy lindo. Me acuerdo, y lo conté en alguno de los episodios, que encontré un librito pequeñito de este tamaño. Los más viejitos que escuchen esto seguramente lo recordarán, ya los más ancianitos como nosotras, que se llamaba Poemas de la Rosa, o 100 poemas de la Rosa, una cosa así. Viejito, feo, era una colección de poemas cursilísimos, pero yo no había leído nada más además de la Biblia y de los cuentos que ya te digo, ¿no? Entonces leí esos poemas y dije, caray, aquí hay algo, necesito más de esto, y me puse a buscar y buscar y buscar. Como en el cuarto de los tiliches me encontré un librito sin pastas. Empecé a leer ese librito sin pastas y fue un descubrimiento total, porque hablaba de historias que se parecían mucho a lo que yo había vivido en el ámbito rural con mi otra abuela, mi abuela materna, a la que iba a ver al rancho y pasaba las vacaciones con ella en el rancho. Entonces empecé a leer acerca de vacas, campo de cultivos, el deseo de la lluvia, este saborcito rural, y me cautivó por completo. Yo dije, yo necesito hacer eso, necesito escribir, eso realmente dialoga con lo que yo tengo adentro de mi corazón. Y nunca supe hasta mucho tiempo después que eso era el Llano en Llamas. Entonces leí sin querer el Llano en Llamas, me lo encontré así todo descuadernado y me cambió la vida sin saber que Rulfo era Rulfo. Por supuesto que cuando empecé a escribir tal cual igual que Rulfo. O sea, escribía unos cuentos rulfianísimos. Y yo creo que nunca me voy a separar por completo de Rulfo, lo llevaré en mi corazón por siempre y siempre seré rulfiana hasta el tuétano. Bueno, como estuvimos platicando acerca del espacio, yo creo que uno de mis grandes maestros en la manera de describir los espacios es George Perec. Y se debería leer más, se lee poco a George Perec. La vida e instrucciones de uso es una maravilla. Es un libro que
representa o la premisa es un edificio al que le quitan la parte de enfrente y entonces vas entrando en las historias de cada uno de los departamentos, pero no nada más en las historias, sino que se va centrando en el cuadro que tiene la habitación y en el cuadro se reproduce algo y así como cuando vas haciendo zoom en una imagen infinita, más o menos es la premisa, es muy juguetona y además está súper, súper bien escrito. Ese me encanta. Y bueno, hay que, para el equilibrio entre, entre la descripción así súper densa, el espacio, la parte sensorial, que por ejemplo la parte sensorial es del perfume de Patrick Suskind, que se puso de super moda en los 90s, 2000s, y que no entiendo por qué la gente ha dejado de leerlo. Es una maravilla del libro, ¿no? El perfume te lleva justamente a la dimensión olfativa de la historia. Bueno, fuera de que es la historia de un feminicida horrible, pero la manera en la que está escrita y el hecho de que nos lleve a esa dimensión olfativa es absolutamente maravillosa. Y de la parte de las acciones, de lo que pasa y de estas historias frenéticas que no puedes soltar, bueno, pues hay un montón. Y yo creo que tendríamos que leer más historias de aventuras, ¿no? Como Huckleberry Finn, a mí me encanta, o Moby Dick, o Jack London. Me fascinan las historias de Jack London. Sus cuentos del Yukon me parecen algo completamente increíble, también porque tiene esta cualidad de transportarnos, ¿no? De llevarnos a experimentar cómo era la vida en el Yukon, no sé, en esos tiempos en que la gente se transportaba en trineos y se morían de frío. No, me encanta. Y luego durante todos estos últimos 4 años he estado trabajando en un proyecto súper, súper interesante que se llama Colección Vindictas, que desde la UNAM, desde la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, nos propusimos hacer el rescate de escritoras que estuvieron silenciadas por el canon, escritoras latinoamericanas y hispanoamericanas, que fueron muy buenas, que produjeron obras indispensables, pero que por el hecho de ser mujeres cayeron en el olvido. No se les volvió a reimprimir, no se les volvió a editar y dijeron, no, son mujeres, mejor ya no las publicamos, mejor hacemos como que no existen, ¿no? Y es esto de que el famoso boom de escritoras no es tal. Las escritoras siempre han estado ahí, simplemente no se les había prestado la atención y la lectura que merecen sus obras porque realmente representan la otra mitad del mapa de la literatura y que había estado invisibilizado. Entonces nos dimos a la tarea súper, súper interesante, divertida, de buscarlas, de rastrearlas y recuperarlas, ¿no? Hacer una selección de, bueno, cuáles son las obras más indispensables, cuáles son las que no podemos perdernos, y ahorita llevamos nada menos que 14 libros, todos ellos imperdibles, completamente imperdibles. Tenemos un compendio de cuentistas, vindictas cuentistas, con 20 escritoras latinoamericanas, todas ellas de primerísima calidad, así como que las que debieron formar parte del boom y quedaron fuera por el hecho de ser mujeres porque el boom era un club de Toby. Y en novela, en la colección de novela y memoria, bueno, tenemos a Luisa Josefina Hernández, que es la primera, a la China Mendoza con su novela de Ausencia, que es un novelón que le da la vuelta a Santa de Gamboa, le da 8 vueltas, ¿no? Me encanta la manera en la que retoma no es precisamente el personaje, sino como el intertexto y lo subvierte. Tenemos a Tita Valencia con Minotauromaquia, es un fenómeno así, realmente es una pieza icónica de la literatura mexicana que duele leer, que te conmueve, es una novela, pero también es poema, pero te agarra y te estruja, y eso es lo que a mí me gusta de las novelas, ¿no? Que realmente te lleguen y te pase algo cuando las estás leyendo. Y de ahí en más, bueno, hay un montón de escritoras más, ¿no? Tununa Mercado, tenemos a Vladico Siancic, tenemos, bueno, son 14 novelas, ustedes mismos vayan, descúbranlas por favor, porque no se las pueden, no podemos seguir existiendo sin esas escritoras
en nuestro librero y en nuestra vida. Entonces vayan por las Vindictas.